Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a la siguiente ponencia titulada El Círculo de Violencia y Efectos Sociales, organizado por la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Fundación GEMA, Género y Masculinidades, la cual será brindada desde Argentina, Salta, por la doctora Tania Nieves Quiriaco. Ella realizó estudios en la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es abogada especialista en Constitucional y Derechos Humanos, asesora legal de la Fundación GEMA, Generación y Masculinidades. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Solo antes de comenzar, recuerden que pueden ir colocando las preguntas en el chat para ser respondidas por la ponente al finalizar. Muchas gracias y bienvenida. Sí, hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, sí, yo soy abogada de la Fundación GEMA, Género y Masculinidades. Trabajamos en la provincia de Salta, que es al norte de la Argentina, y donde también hay una problemática social y de género que día a día tratamos de contribuir para su erradicación. Por lo tanto, desde la Fundación y desde otros espacios que trabajamos con mujeres, vemos la importancia no solo hablar de la legislación vigente que tenemos en la Argentina, que es muy vasta, y de los programas que existen para la erradicación de la violencia, sino también hablar sobre los ciclos de la violencia para que las mujeres en los talleres y capacitaciones que realizamos sepan cuando están atravesando una situación de violencia y por qué es tan difícil salir de esa situación de violencia si no es con un equipo interdisciplinario, si no es con un acompañamiento especializado para salir de este ciclo. Y cada vez que, planteamos esto en las conferencias, hay mujeres que se ven identificadas, ¿no? Dentro de estos ciclos de la violencia, por eso es necesario que se difunda y que se tenga comprensión por qué las mujeres no pueden salir solas de las situaciones de violencia. Bueno, acá hablamos del ciclo de la violencia, que son distintas fases que se atraviesa cuando uno está en una situación de violencia. En la primera fase de este ciclo de violencia que se da en el noviazgo, en las parejas, la violencia generalmente se presenta en ciclos en la que la mujer se encuentra atrapada, no puede salir. Estos ciclos de la violencia fueron estudiados y sistematizados por una psicóloga norteamericana, Leonard Walker, en 1979, que ella vio a través de los testimonios de mujeres maltratadas, que estos ciclos se iban repitiendo, ¿no? En los relatos de las mujeres iban atravesando estos mismos ciclos y a partir de eso ella hace una sistematización, un estudio en donde empieza a hablar de los ciclos de las violencias, donde se reiteran estas fases. La primera fase es la fase de acumulación, es una fase de tensión. Se manifiestan insultos, reproches, escenas de celos y control silencioso prolongado. Hay burla, hay un malestar constante y un aumento. Esta primera fase es una primera fase de baja intensidad en donde las mujeres por ahí naturalizan esta situación, creen que pueden salir solas de esta situación, minimizan estos hechos como hechos de violencia y creen que los varones pueden salir con algún consejo o que van a poder en un futuro cambiar. Pero no buscan ayuda, ¿no? Para salir de esta primera situación, que es una situación de alarma, en donde ya en este estadio podrían estar pidiendo ayuda. Muchas veces también las mujeres solicitan ayuda al Estado, a distintos programas, y no son escuchadas. También sabemos que estructuralmente hay un vacío, ¿no? En este acompañamiento que se debe dar a la mujer en estas situaciones de violencia y que de todos los programas que muchas veces existen no son suficientes para acompañar. También hay un desistimiento, o sea, las mujeres desisten, ¿no? Porque
de pedir ayuda porque muchas veces no son escuchadas por los organismos especializados quienes deben acompañar en esta fase. La fase 2, que es una fase de estallido o explosión, se manifiestan incidentes con todo tipo de agresión física, psicológica, golpes, rupturas de objetos y amenazas. Bueno, acá ya estamos en una fase más intensa donde la tensión se ha acumulado y donde ya hay una agresión física, psicológica, donde hay golpes y donde la mujer puede llamar a un sistema de seguridad. En Argentina tenemos el sistema 911 para bueno, ser asistida, para tener una medida de protección judicial, ¿no? Pero para eso tienen que reconocer que están atravesando en estas fases de violencia para que las mismas mujeres llamen a estos sistemas de seguridad y de protección para que no pasemos a distintas o a otras fases. La fase 3, también hay un distanciamiento, hay un tiempo de silencio, separación. También acá hay denuncias por esta separación. También está la contención familiar, buscan una salida de esta situación de violencia cuando se distancia, cuando ya han asumido que sí están atravesando esta situación de violencia. Muchas veces se realizan denuncias, piden ayuda a una amiga, a un familiar, cuentan esta situación de violencia que están atravesando, no son ya cómplices de la pareja de esa situación de violencia, llaman a algún mecanismo de protección y buscan salir de esta situación de violencia, pero no, como le digo, no es fácil, tienen que estar con un acompañamiento, tienen que tener medidas de protección satisfactorias, o sea que el Estado dictamine una medida, ya sea una prohibición de acercamiento, una perimetral o una ayuda psicológica, ¿no? para salir de esta situación. Cuando los varones se enteran que, bueno, que ya tienen una denuncia, que ya está tomando una medida, que se están empoderando, que se está apartando de esa situación de violencia, empieza la otra fase, la fase del arrepentimiento, la fase de la luna de miel, donde se manifiestan expresiones de perdón, promesas de cambio, que van a cambiar, que no van a seguir con esta situación. Hay un interés sexual, hay regalo, hay tranquilidad, o sea, este arrepentimiento que muchas veces las mujeres lo toman como que no van a volver a hacer más la situación que estaban atravesando, que no la vas a volver a agredir, es solamente una de las fases de este circuito de la violencia, ¿no? De este ciclo de la violencia que van atravesando y que cada vez más es una espiral que se va cerrando, ¿no? Y es muy peligroso porque esta aparente calma que existe, que es la fase quinta, que es una aparente calma, que todo va a cambiar, que van a volver a la normalidad, que van a volver a ser una pareja, van a restablecer los vínculos que se habían rotos, lleva a que este ciclo culmine de la peor forma, que son los femicidios, ¿no? Sabemos que el femicidio es la máxima violencia hacia las mujeres por no haber las mujeres y algún equipo, algún programa del Estado contenido en esta fase, ¿no? Si conocemos este ciclo de la violencia que están atravesando las mujeres, muchas veces vamos a poder dar mejores respuestas desde el Estado y mejores respuestas también desde las organizaciones que muchas veces se capacitan en violencia de género, pero no tienen claro este ciclo de la violencia, que es un ciclo que está estudiado, que está analizado, está sistematizado y que muchas mujeres son víctimas y lo tienen muy naturalizado. Por eso es importante explicarles a las mujeres por qué repiten, ¿no?, esta situación de violencia permanente, por qué no pueden salir de este círculo si no es con una ayuda adecuada desde el Estado.
Para eso también debemos hablar sobre qué es la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia contra las mujeres se basa en la desigualdad de género existente en una cultura patriarcal y machista que subordina y discrimina a lo femenino. Esta cultura exacerba la masculinidad que pretende afianzarse en el ejercicio del poder y el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, vulnerando con ello el ejercicio y goce de los derechos humanos. Sabemos que la violencia de género es una violación a los derechos humanos de las mujeres, a vivir una vida libre de violencia, como lo dicen los tratados internacionales. La violencia contra las mujeres incluye la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, y puede tener lugar en muchos espacios, dentro de la familia, en una relación de pareja, dentro del ámbito social, en donde se desarrollan sus relaciones interpersonales. Nosotros en la Argentina tenemos la ley 26485, que es una ley nacional de protección integral hacia las mujeres en todos los ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales, en donde nos definen los tipos y modalidades de violencia y el ámbito donde se realiza esa violencia, ¿no? Que puede ser en el ámbito privado o en un ámbito público, y todo este tipos y modalidades va a tener una sanción. También las experiencias más comunes de las violencias contra las mujeres son la violencia doméstica, que es en el ámbito privado familiar, que puede ser física, psicológica o sexual, la violencia sexual también cometidas por personas cercanas o terceras personas como agente del Estado. Otras formas de violencia sexual, como los tocamientos sin consentimientos por personas cercanas, terceras personas o agentes del Estado, los abortos forzados, la prostitución forzada en el ámbito o conflicto armado o también en tiempo de paz. El femicidio como máxima violencia hacia las mujeres por su condición de tal y que se produce en un entorno cercano, ya sea un femicidio íntimo o en un ámbito social más amplio que son los femicidios no íntimos. También, como le decía, Argentina tiene una producción de leyes y estamos también suscrita a los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres. Tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos. Esa es la legislación que tenemos para la violencia hacia las mujeres. En el Sistema Interamericano tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la Convención de Belén do Pará, y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica. Y en el Sistema Universal de Derechos Humanos tenemos la Convención sobre Eliminación para toda forma de discriminación contra las mujeres y el Protocolo de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, lo más importante en esto, en cómo las mujeres pueden salir de este círculo de la violencia que hablábamos, es saber que tenemos que tener acceso a la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano del sistema de derechos humanos de las organizaciones de los Estados americanos, nos indica que el acceso a la justicia es la posibilidad de acceder en la práctica y no solo en la ley, a las instancias pertinentes dentro de cada país que garantizan protección, sanción y reparación frente a los actos de violencia. No solo buscar una eficaz protección hacia las mujeres, sino también una reparación, ¿no? Porque cada violación hacia las mujeres hay un daño causado y ese daño debe ser reparado. Bueno, acá en la Argentina también tenemos este mecanismo de reparación. En los casos de femicidio, por ejemplo, se ponen a distintos organismos públicos el nombre de una mujer asesinada. Estos hechos y estas prácticas se han dado últimamente.
tenemos lo que es los bancos rojos como modo de reparación a las víctimas. En cada plaza pública se pinta un banco rojo para decir que, bueno, que en esa localidad o en esa ciudad se han producido femicidios, ¿no? Una forma de que esa reparación sea visible, ¿no? Para todos, que veamos que, bueno, que el Estado no solamente sanciona el daño causado, sino que repara el daño, ya sea de una forma económica hacia la familia, pero también de una forma pública con este tipo de acciones. Bueno, y el sistema de justicia, ¿a qué llamamos cuando hablamos sistema de justicia? Que es la instancia administrativa que puede variar, ¿no? Dentro de cada país, pero en general es el acceso a los servicios estatales de asistencia a la víctima, a los servicios de medicina forense para el recogimiento de material probatorio, para que las fuerzas de seguridad como la policía y la gendarmería, entre otras, actúen con perspectiva de género, las fiscalías o ministerios públicos tengan un rol con perspectiva de género en las investigaciones, sobre todo en las investigaciones de muertes violentas de mujeres. Se está aplicando en la Argentina el protocolo de Naciones Unidas para la investigación de muertes violentas de mujeres. Y un mecanismo administrativo de resolución de casos, y el Poder Judicial y otros tribunales de justicia decidan sobre los casos, ¿no? Que tengan competencia para estos casos y que esa actuación desde el Poder Judicial sea con perspectiva de género. Para todo esto sabemos que también en la justicia existen vacíos e irregularidades en la investigación de los casos de violencia, y estos casos y estas irregularidades y estos obstáculos que tenemos deben ser estudiados, deben ser sistematizados para que podamos saber con qué obstáculo tenemos y reclamar, ¿no? Reclamar mejores políticas públicas para el tratamiento de la violencia. En la Argentina, por lo menos, tenemos que existen retrasos no justificados para actuar en los casos. Hay una mora en la investigación de casos de violencia, ya sea por parte de los encargados, de los funcionarios, quienes tienen el deber de investigar, o no valoran estos casos como prioritarios. No se realizan pruebas claves para lograr la identificación de los responsables, para medir los daños ocasionados en este retardo de justicia que hay, y no se creen los testimonios de las mujeres y no se ofrecen garantías para que el relato de las víctimas sea brindado en forma adecuada. Esto es una constante en los casos de violencia, que los funcionarios que tienen el deber de escuchar a la víctima no la escuchan, no es prioridad los relatos de las mujeres, y por eso muchas veces se vuelven a esta fase, ¿no? Desisten de realizar las denuncias porque sienten que no son escuchadas por quienes tienen la obligación de hacerlo, y que esa escucha tampoco es una escucha activa ni con perspectiva de género. Por eso es importante que tengamos una policía capacitada, un poder judicial capacitado, un ministerio público capacitado en perspectiva de género, para que le den respuesta inmediata y eficaz a las mujeres que van a hacer denuncias por violencia de género, ¿no? También hay una deficiencia en los juzgamientos y en la sanción de los casos, en la aplicación o interpretación de las normas que protegen los derechos de las mujeres. No se valoran adecuadamente las pruebas que se presentan en el proceso. Acá en nuestro país se sancionó hace 2 años, 3 años ya, la ley Micaela, que es una ley que es obligatoria para todo el personal, para todos los funcionarios, ¿no? Desde el presidente de la Nación hasta el último funcionario de la administración pública se debe capacitar en esta ley Micaela, que son contenidos sobre violencia de género, sobre los tratados internacionales y las leyes vigentes que tenemos para aplicar en los casos,
y para que cada funcionario sepa que existen, ¿no?, leyes vigentes para la protección y erradicación de la violencia. Se propicia la conciliación o arreglo entre las partes, sobre todo con métodos para resolver en casos de violencia en los ámbitos familiares, aun en los casos que se encuentran explícitamente prohibidos por la ley. Acá nosotros tenemos prohibido hacer mediaciones judiciales en caso de violencia, una prohibición por ley, ¿no? No se puede mediar con el que violenta, con el victimario. La víctima y el victimario no pueden estar en el mismo ámbito para mediar una situación, porque sabemos que hay una relación desigual de poder, hay una jerarquía en donde las mujeres acceden muchas veces a las peticiones de los victimarios porque están en esta posición desfavorable, ¿no? O sea, la mediación en caso de situaciones de violencia está totalmente prohibida. Bueno, y con esto queremos decir que hay que afianzar el sistema de justicia, hay que afianzar los mecanismos para la protección de las mujeres, se debe valorar adecuadamente cada situación, se debe realizar pruebas, actos judiciales con perspectiva de género para el seguimiento de cada caso. Bueno, y por último, nosotros desde la Fundación, que es un trabajo que realizamos, hablando de los femicidios, porque bueno, Argentina ha sido elegida por el programa de Spotlight de Naciones Unidas, lamentablemente elegida por los casos de femicidio en Argentina, ¿no? Y sobre todo en 3 regiones que son muy preocupantes, como son Salta, nuestra provincia, Jujuy, que también queda, que son nuestras vecinas, que queda acá al norte de la Argentina, y la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de femicidios que tenemos en nuestro país, ¿no? Para erradicar, bueno, los femicidios, es un cambio cultural, un cambio social, hay que trabajar mucho sobre eso, hay que dar prioridad a estos primeros ciclos de violencia, a la violencia en el noviazgo, a un cambio cultural, a una educación sexual integral, que también tenemos una ley en relación a eso que se debe aplicar, y también prevenirlo, ¿no? Prevenirlo como forma para que la sociedad sepa, ¿no?, que existen estos casos y tome conciencia que una mujer en una situación de violencia, no minimizarlo, y puede terminar en lo que es una máxima violencia, como son los femicidios. No sé si quieren pasar un video que ganó un premio internacional. If you were falling, then I would catch you. You need a light. I'd find a man. Sí, que le comentaba que este video fue realizado en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que es un organismo oficial acá en la provincia de Salta, que a través de la ley 26485, que es una ley nacional, esa ley nos indica que todas las provincias deben tener este organismo para una medición de la violencia hacia las mujeres en las provincias, ¿no? Para hacer estadísticas, datos, para mejorar las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo mejorar las políticas públicas? Con políticas de prevención, de tener en número, ¿no?, la violencia, de tener registros sobre la violencia, ¿no?, en cada región. Bueno, es un video que ganó un premio internacional y que se lo puede compartir, así que se lo dejamos para que sea compartido, ¿no?
Y hablando un poquito de los efectos de la violencia, de esta violencia que atravesamos también a nivel mundial, sabemos que la violencia es una pandemia a nivel mundial y que debe ser erradicada. Sobre todo, nosotros, bueno, como todo el mundo, tuvimos desde el año 2020, estamos atravesando una pandemia, hubo una cuarentena en la Argentina y en este confinamiento el lugar más peligroso para las mujeres resultó ser el hogar, ¿no? El ámbito privado, en donde se creó también en la Argentina, a través del cambio de gobierno, tenemos un Ministerio de la Mujer y la Diversidad, que es por primera vez tenemos un Ministerio de la Mujer en la Argentina, en donde donde desde ese lugar se ha sistematizado también datos, ¿no? A través de una línea, que es la línea 144, las mujeres pueden pedir auxilio a esa línea, ¿no? Pero esto se ha agravado en este último año de pandemia. Bueno, voy a leer un poco los datos de esta línea, que ha subido un 18% las llamadas por violencia de género en este último año. Entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre del 2020 hubo una suba y un aumento del 18% a la línea 144 de mujeres pidiendo auxilio. Las comunicaciones recibidas fueron 81.700, correspondiente a un 89% de las modalidades de violencia doméstica, y casi la totalidad de esas personas refirieron sufrir violencia psicológica por parte del agresor. El reporte también indica que el 98% de las personas que se comunicaron a la línea de la mujer, de ellas el 66% tiene entre 15 y 44 años. El 2% estaba embarazada y el 3% sufría algún tipo de discapacidad. Entre tantos datos se revelan que el 67% de las víctimas aseguró haber atravesado una situación de violencia física, el 36% de haber estado en situación de violencia económica y el 12% de haber sufrido un hecho de violencia sexual. El 14% de los casos están registrados como uso de arma de fuego o cortopunzante. En cuanto a los agresores, el 44% de los casos corresponde a expareja y parejas actuales. Bueno, esta línea 144 que brinda asesoramiento y contención en los casos de situación de violencia, en este último año se vio colapsada, ¿no? Porque muchas veces las mujeres no pueden salir a realizar la denuncia por esta situación, pero tampoco hay un Estado que estuvo preparado, ¿no?, para velar por estas situaciones, para poder resolver este tipo de situaciones de violencia que han atravesado y que están atravesando las mujeres, y que, bueno, ha sido un trabajo de mucha contención, un trabajo en red por parte de los organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales, pero bueno, a partir de esto se ha revelado, ¿no?, la situación de violencia que atraviesan las mujeres en su ámbito doméstico. No sé si quieren que vamos a hacer preguntas o si alguna duda tienen en esta exposición. Bueno, sí hay una pregunta en el chat mencionando lo siguiente. Yo tengo una pregunta. ¿Qué medidas de prevención de la violencia contra la mujer se hacen en su país? ¿Qué medida de prevención? Bueno, las medidas de prevención, primero tenemos una ley nacional, la ley 26485, de protección integral hacia las mujeres, y leyes provinciales. En Salta, bueno, tenemos una ley provincial y hay mecanismos de protección
primero, si la mujer realiza una denuncia ante una comisaría, hoy podemos hacer la denuncia que el fiscal puso, la Procuración de Salta, o sea, el Ministerio Público, puso a disposición una línea a través de internet, o sea, a través de una plataforma. Las mujeres ya no hace falta que concurran a las comisarías a realizar las denuncias, sino que directamente desde su celular pueden realizar esas denuncias, y esas denuncias son leídas por los fiscales. A partir de esa denuncia y de una evaluación de riesgo se toman medidas cautelares, que son las medidas de protección urgente. Una medida de protección urgente sería una consigna policial, depende de la gravedad del hecho, ¿no? La medida de prevención, una consigna policial, una prohibición a acercamiento, una perimetral, que se saque al agresor de ese hogar, o que si la mujer se salió del hogar, que pueda retirar de sus cosas, sí. Y otras medidas de prevención, como programas ya no de la justicia, sino del Poder Ejecutivo, son distintos programas de capacitación, de talleres, para visibilizar la situación de violencia, para desnaturalizar esta situación de violencia que atraviesan las mujeres, y también hacer redes de contención entre las mujeres, ¿no? Pero siempre falta, por supuesto, hasta que nosotras no tengamos, si seguimos teniendo hechos de violencia, si seguimos teniendo femicidio, es porque todo ese mecanismo ha fallado, y es lo que está pasando. Hoy nosotros en nuestra provincia, desde lo que va del año, ya tuvimos 7 femicidios. Y bueno, la mayoría son mujeres jóvenes, mujeres con niñas, que esos niños van a quedar huérfanos de alguna forma porque su madre fue asesinada, y su madre, hoy también hay una reforma, tenemos una ley donde el que comete este tipo de delito tiene una condena a perpetuidad, así que hay muchos niños y niñas que van a quedar en esa condición. Para eso también tenemos la ley Brisa, que es una ley de protección, una ley de reparación hacia los niños que quedan en esa situación. Me parece que ya varios países han adoptado por tomar leyes especializadas en ese tipo de casos. Acá en Perú también tenemos alguna ley. Me parece que en México también funcionan bajo la ley Olimpia. No estoy tan segura de ello. Ya se están tomando medidas y eso parece agradable. Sin embargo, creo que todavía hay algunas falencias por ahí, ¿no? Que todavía no solucionamos, porque si bien se está visibilizando más, se suelen ver más números en cada país. Cada país, por lo menos siento que hay una alta frecuencia, cada uno en su diferente nivel. Me parece que en México la tasa sí está bastante alta. Yo tengo una consulta personal, porque justamente veo esto a cada rato en la prensa de mi país, y es ¿cuál podría ser una estrategia más eficaz para disminuir los casos, o quizás ya desde la prevención, o incluso al momento de denunciar? ¿Qué es lo que podría funcionar realmente? Porque creo que también sucede lo de las denuncias que nunca se llevan a cabo, que una mujer puede ir incluso maltratada, puede ir golpeada, siempre te van a culpar a ti de haber estado con él, de que te digan, no, pero tú lo permitiste, tú sigues aguantando. Entonces, ¿qué es lo que realmente podríamos hacer para que haya un efecto en la disminución? Bueno, primero hacer estudios, ¿no? Estudios sociales, estudios de territorio, un análisis de territorio y sistematizar datos. Estos datos nos sirven no de una forma cuantitativa, de saber, bueno, existieron en la provincia 8 femicidios, hay 80.000 denuncias, sino a través de esos datos cuantitativos hacer un análisis cualitativo, saber dónde está la falla del Estado. Nosotros, bueno, detectar, ¿no? En cada región, porque no es lo mismo una región que otra, no es lo mismo el norte argentino que el conurbano en Buenos Aires, en las grandes capitales.
Y nosotras en el norte argentino detectamos que, bueno, que es una cultura muy patriarcal, muy machista, en donde las mujeres están sometidas, en donde las mujeres tienen un nivel social, cultural y de educación bajo, donde no pueden salir de ese círculo de la violencia también por cuestiones económicas, en donde no tienen trabajo formal, en donde no han tenido una educación sexual para tener una tasa baja de niños, y donde, bueno, son muchos factores. Y en la Argentina tenemos una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, para que niñas y niños desde la primera infancia tengan una educación en igualdad, una educación sin jerarquías de género, y que todavía no pueden ser aplicadas, porque también sabemos que hay obstáculos políticos, hay grupos conservadores que se oponen, ¿no?, a la aplicación de esta ley, y donde en las escuelas no se la puede proporcionar. Y bueno, eso también es una falencia, y donde también no hay programas especializados por parte del Estado, o cambian los gobiernos y empezamos de cero. Y bueno, todos esos obstáculos hay que verlos en cada región. El tema de que creo que es una cuestión global, de que las mujeres acuden a la policía y no son atendidas, no son escuchadas, es más, las responsabilizan a ellas de las situaciones de violencia. Bueno, ahí tenemos una fuerte capacitación, ¿no?, en el personal de policía, por lo menos acá en Argentina. Igualmente siempre falta, y donde, bueno, avanzamos, por lo menos acá en la ciudad de Salta, en esto, en que las mujeres pueden hacer denuncias de la web, ¿no?, en la página del Ministerio Público. Y ahí ya, bueno, también al tomar conocimiento una autoridad, no pasar por la policía, que muchas veces no pasan a un juez las denuncias, sino que ya es más directo, tenemos medidas más rápidas. Esto es un plan que se empezó el mes pasado, así que esperemos a ver si da resultado. Y también la vulnerabilidad, ¿no?, de las mujeres en sectores donde tampoco tienen ninguna protección, no tienen una comisaría, no tienen, acá decimos área de la mujer desde los municipios, allá serían desde las alcaldías, pero acá trabajamos para que cada municipio tenga su área de mujer, y esa área de mujer tenga un equipo técnico trabajando con perspectiva de género, para que sea un lugar, un espacio en donde las mujeres puedan acudir. Bueno, para todo esto lo que se necesita es mucho presupuesto, ¿no? Y muchas veces los gobiernos no están dispuestos a ceder parte de su presupuesto en esta situación para erradicar la violencia de género. Muchas gracias por su respuesta. Hay una cuestión más que mencionar. A su consideración, ¿cuáles son las mayores limitaciones que se presentan al juzgar con perspectiva de género? Las mayores limitaciones al juzgamiento. Bueno, yo también soy abogada y llevo estos casos, y uno de los obstáculos que tenemos es, primero, que no se analiza, primero, la falta de capacitación de los jueces y fiscales, ¿no? Por eso, acá en la Argentina, las mujeres, desde las organizaciones de mujeres, se avanzó en una ley que se llama Ley Micaela, que es una ley que se puso en nombre de una víctima de femicidio, Micaela García, que es una adolescente que murió porque un juez liberó a un violador, no hizo una evaluación de riesgo, lo liberó, y esos días que lo liberó, atacó a Micaela y la mató. Bueno, a raíz de ese femicidio, tenemos esta ley Micaela para que los jueces y fiscales se capaciten, ¿no?, con perspectiva de género, para que esto no suceda. Pero bueno, también hay, no todos los jueces y fiscales quieren, por más que sea obligatorio por ley, hay mucha resistencia, ¿no?, a esta capacitación, que el presidente de la Argentina ya se capacitó,
pero bueno, muchas veces la Corte Suprema de Justicia de la Argentina no se quiere capacitar, entonces bueno, es una lucha constante, ¿no? Bueno, sabemos que los movimientos de mujeres y las organizaciones, las demandas que tienen es a través de las luchas y las peticiones. Y bueno, y esas luchas y peticiones se hacen leyes y esas leyes se tienen que cumplir. Pero bueno, ese es el mayor obstáculo, ¿no? La falta de capacitación de los jueces y fiscales a la hora de investigar y a la hora de juzgar, ¿no? Los hechos. Gracias por la respuesta. Solo una última pregunta, disculpe que le... No, está bien. Ajá. Es que es algo que siempre estuvo en mi curiosidad, sobre todo por el tema de los casos de feminicidio. Sabemos que la mayoría de casos son cometidos por varones hacia mujeres. En todo caso, ¿cómo se puede trabajar estratégicamente con esta población masculina para disminuir los casos, ¿no? Porque a veces se suele escuchar del mal llamado quizás empoderamiento femenino para que la mujer pueda ir a denunciar y todo ello, pero ¿qué se hace desde el otro lado para poder reducir la cantidad? Bueno, justamente nuestra fundación es Género y Masculinidades, porque se trabaja también desde los varones, ¿no? En sensibilizar, en salir de ese varón hegemónico, quizá, y que también se cuestione, ¿no? Se cuestione su estructura patriarcal, y eso hay que trabajarlo, y desde el Estado también se está trabajando en varios programas para que los varones también vean que son parte del problema, no es un problema de mujer, sino un problema social, y donde ellos son parte del problema, que también tienen que deconstruirse y tener una posición más de igualdad, no esta posición tan jerárquica donde creen que la mujer es propiedad de ellos, en donde creen que son más que las mujeres. Entonces, en una comunicación y en una educación en igualdad, que también también ellos tienen que empezar a aprender esto, ¿no? No solo las mujeres. Muchas gracias, de verdad, por la respuesta. Gracias. Algunas cuestiones pueden suceder, sobre todo porque la sociedad es tan dinámica, tan variada, entonces sería interesante colaborar con poblaciones más específicas y todo ello. Y es genial poder ver que ya se esté hablando de masculinidades en otros lugares, ¿no? Acá en Perú todavía estamos bastante débiles, creo que podemos seguir avanzando, y en Latinoamérica en general. No hay más preguntas en el chat, entonces solamente quedaría agradecerle por su brillante ponencia, por sensibilizarnos en este tema, por poder ser parte de ese proyecto de ponencia, perdón. Y bueno, invitarle a las siguientes actividades que podamos tener desde la asociación y como el instituto. Muchísimas gracias. Y bueno, solamente quedaría invitar a nuestros oyentes a las próximas actividades de la Asociación Mexicana, que es aproximación de la psicología en el ámbito forense, peritaje psicológico, brindado por Marta Vanessa Díaz Padilla, directora de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y de IPSICUS. Igualmente, invitarlos al diplomado en Psicología Criminal y Evaluación de la Conducta Transgresora. Bueno, solamente queda mencionar que se va a retransmitir esta charla el día martes. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.